Lo más gracioso de liderar una iglesia que da una vida increíble es que no soy el único talentoso en esta casa. Y lo hermoso de esto es que muchas veces la gente quiere escuchar de mí y escuchar lo que tengo que decir. Pero Dios me dijo que no construyera esta iglesia sobre mi personalidad, sino que la construyera sobre una visión. Y yo sé que muchas personas no entienden eso, pero esta visión queremos que dure más que yo, queremos que dure más que el personal de trabajo, queremos que esté aquí cuando los hijos de tus hijos necesiten encontrar un lugar para conocer a Dios. Queremos que encuentren una iglesia de transformación en su área. Y parte de nosotros para hacer eso es que los dones que Dios nos ha confiado en esta casa sea soltarlos para que compartan con nuestra iglesia. Ahora, la persona que va a hablar el día de hoy es una de mis favoritas y honestamente lleva la visión como yo y la pastora Natalie. Trabajamos juntos en el Ministerio Juvenil y ha estado desde el Ministerio Juvenil hasta ser nuestra jefa de personal aquí mismo. Así que algunos de ustedes no la conocen, pero la sienten. Yo lidero Transformation Church, ella dirige Transformation Church, pero en cuanto a la palabra de Dios en su interior, te lo digo, es algo que es tan fuerte y tan potente y creo que ella tiene una palabra para ti el día de hoy. Y entonces una cosa que vamos a comenzar en esta cultura es que no vamos a celebrar a la gente de afuera más de lo que celebramos a la gente de adentro. Así que Transformation Church, póngase de pie ahora mismo y den la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, a la señorita Bree Davis, mientras ella viene a darles ¡vamos! Dales más de Jesús, chica. ¡Aleluya! Todos están en el lugar a las 9 en punto, realmente a las 8 en punto, porque perdimos una hora. ¡Qué bueno verte! Por favor, pueden sentarse. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes hoy lo que siento que Dios me ha estado hablando. Y realmente hoy voy a estar hablando mucho y espero que tal vez te toque donde quiera que estés en tu vida en el día de hoy, pero estoy muy emocionada por lo que Dios quiere hablar hoy y tengo el honor y el privilegio de estar en este escenario y poder darte un mensaje de Dios. No es un privilegio, no es algo que estoy obligada a hacer o tengo que hacer, es algo que es un privilegio para mí. Y por eso estoy muy emocionada. Un par de cosas antes de entrar en la palabra de hoy, solo un par de cosas para esta casa. Número 1, voy a pedirte que te inclines hoy. Apóyate en lo que Dios puede estar diciéndote. Esto no es para tu prójimo, esto es para ti. Así que voy a pedirte que te apoyes en lo que el Espíritu Santo puede estar diciéndote hoy. Y número 2, y esto es lo más importante, tengo puesto hoy un nuevo labial rojo. Si por casualidad sonrío demasiado y hay un poco en mis dientes, solo, ¿está bien? Háganmelo saber, así no estaré por todo YouTube. ¿Bien? Con labial en mis dientes, ¿bien? Ahora vayamos a Dios en oración esta mañana. Señor, estamos muy agradecidos por tu amor, Dios. Estamos muy agradecidos por tu presencia, Señor Jesús. Señor, hoy nos inclinamos para escuchar de ti. ¿Qué es lo que quieres decirnos hoy, Dios? Nuestros oídos están abiertos, nuestro corazón está listo para ser moldeado por ti, Dios. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de orar y escuchar de ti. Y Dios, te agradecemos que estés en este lugar hoy y tienes una palabra para hablarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, así que hoy voy a ir directo al punto porque tenemos mucho de qué hablar, muchas cosas que ver hoy. Así que hoy el título de nuestro mensaje es Separar para unir. Separar para unir. Ahora voy a explicarles el porqué de ese título del mensaje, pero antes de eso quiero sentar las bases, ¿bien? Creo que a menudo como creyentes a veces nos inclinamos hacia una manera u otra. Y creo que Dios nos está llamando a un equilibrio. Así que creo que a veces como creyentes podemos ser demasiado espirituales, ¿de acuerdo? Todo es espiritual, como estas personas que cuando llamas en lugar que te digan hola, dicen alabado sea el Señor, ¿verdad? Las personas que cuando dices ¿cómo te va? Bendecida y favorecida. Y es como yo sé que te acaban de despedir de tu trabajo, seamos realistas. Estas son las personas que hacen las cosas muy espirituales. Es como, no es realmente eso, el diablo no está atacando tu salud. Si tan solo comieras una ensalada de vez en cuando y bebieras un poco de agua, tal vez verás algunas cosas diferentes en tu cuerpo, ¿cierto? Así que a veces pienso que podemos ser un poco exagerados espiritualmente como creyentes. Hoy quiero hablar del lado opuesto.
Hoy quiero hablar de aquellos de nosotros que a veces no somos demasiado espirituales, sino nada espirituales. A veces hay algunos de nosotros que tenemos tantas formas prácticas para mejorar nuestra vida, tantas cosas de autoayuda, tantas cosas para organizarnos, que olvidamos que hay un aspecto espiritual muy grande en nuestra vida en el que deberíamos apoyarnos todos los días. Y por eso hoy quiero hablar con aquellos de nosotros que a veces olvidamos que Dios nos ha dado una herramienta llamada el Espíritu Santo que vive en nuestro interior. Y no tenemos que vivir como los demás, porque Él nos ha dado una herramienta para vivir la vida abundante a la que nos ha llamado. Creo que a veces somos espiritualmente escasos y creo que Dios hoy nos quiere desafiar y preguntarnos, ¿ves todo el panorama? ¿Ves que aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo? ¿Ves que hay algo que vive en tu interior que te ayuda a vivir por encima de lo que estabas viviendo antes de conocer a Cristo? Creo que podemos mirar a Jesús en las Escrituras y Jesús es un gran ejemplo. Jesús no era muy espiritual y tampoco era escaso, ¿de acuerdo? Así que Jesús no era exageradamente espiritual. Él no vino a esta tierra y usó grandes palabras teológicas que nadie entendía, ni habló por encima de todo sin tener conversaciones regulares. No, Jesús usaba parábolas. Él vendría aquí y diría, había un pastor que tenía 100 ovejas. Luego tenía 99 porque se perdió una. Dejó las 99 para ir a buscarla porque Jesús sabía que para hacer una diferencia en esta tierra, Él tenía que ser cercano. Él tenía que entender a la gente que quería ministrar. Así que como creyentes todavía tenemos que ser cercanos, pero Jesús tampoco le faltó espiritualidad. Jesús conocía el poder que vivía en su interior. Así que como sabemos, Jesús no era escaso en lo espiritual. De no ser así, nunca habríamos visto caminar al hombre cojo. Nunca habríamos visto a Lázaro ser resucitado de la tumba. Nunca habríamos visto a los ciegos ver las Escrituras. Y eso es porque Jesús no negó el poder que vive dentro de Él, solo para poder relacionarse con las otras personas. La Escritura nos dice que hay un tipo de creyente que tiene un poder espiritual, pero niegan ese poder. Significa que crees en Dios, pero no permites que su poder ocupe un lugar en tu vida para ver el cambio dentro de ti y a tu alrededor. Y hoy quiero desafiarte. Hoy quiero desafiarlos a ver cómo han estado viviendo su vida de una manera que depende totalmente de ustedes, sus trabajos, su esfuerzo, su ajetreo, su rutina, para llegar a donde quieren estar en la vida, o si se han apoyado en el Espíritu Santo que vive dentro de ti para aprovechar la abundante vida que quieres vivir. Hoy quiero que den un paso atrás y se den cuenta de que hay un panorama más amplio. Que alguien diga, hay un panorama más amplio. Hay un panorama más amplio. Hay un panorama más amplio y la escritura con la que quiero comenzar hoy es Zacarías 4:6. Y quiero que recuerden eso durante todo el día. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por el Espíritu, dice el Señor. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que has estado tratando de obtener por tu fuerza y tu poder en lugar del Espíritu de Dios? Es muy gracioso. Iba a compartir esto al final, pero sentí que Dios me estaba diciendo que compartiera esto ahora. Estaba en la parte de atrás antes de aparecer y mi esposo se acercó a mí y me estaba animando y diciéndome, ya saben, tú puedes, o lo que sea el caso. Y es muy gracioso porque hace 3 años esa no era nuestra historia. Ese fue el primer año de matrimonio y fue el más duro, no solo para nuestro matrimonio, sino para nuestras vidas. Y es una locura porque tuve que tener un cambio en mi mente. Ahora, en ese momento, habíamos pasado por algunas cosas diferentes que sacudieron nuestro matrimonio. Y recuerdo que el otro día estaba en este lugar y vi una de estas sillas de masaje. Ya saben, las sillas donde te sientas así, te inclinas. Es como la posición más vulnerable del mundo para recibir un masaje. Pero de todos modos, recuerdo que en ese entonces tenía que ir al centro comercial un día y me dieron un masaje en esas sillas porque mi cuerpo sentía los malestares y dolores que estaban sucediendo en mi matrimonio. Y vi muchos nudos diferentes y esas cosas. Y durante esa semana, en realidad, estaba en ese punto en el que me estaba quedando en un hotel por un par de noches.
Y estaba hablando con mi padre por teléfono. Y mi padre me dijo, ¿estás peleando? Y yo estaba como, por eso estoy aquí en este hotel, porque solo hemos estado peleando. Y él me dijo como, no. ¿Has estado luchando por tu matrimonio? No esas peleas de carne y hueso. En el reino espiritual, ¿has estado luchando por tu matrimonio? Y a todos les digo, hubo un cambio en mi cerebro esa noche. No sé quiénes estaban a ambos lados de la habitación del hotel, pero me oyeron orar toda la noche. Porque mi padre me recordaba que hay un panorama más amplio en este cerebro. Hay un panorama más amplio de lo que se ve ahora mismo, de las cosas por las que estás luchando. Estás tratando de ganar la discusión, estás tratando de asegurar tu punto de vista. Hay un panorama más amplio. Esta es una lucha espiritual, no una práctica. Entonces, ¿cuáles son las cosas en tu vida que realmente son una lucha espiritual, pero las hemos convertido en algo que no son? Tratamos de ganar la discusión. Tratamos de hacer nuestro punto el correcto. Estamos tratando de que sea la mejor manera. Y Dios está diciendo, hay un mundo espiritual en el que vives, del que tienes que estar consciente. Así que cuando estoy de pie ahí atrás, a punto de caminar a esta plataforma, inmediatamente me pongo emocional. Porque si no hubiera dado un paso atrás y hubiera visto el panorama más amplio, si no hubiera visto qué tipo de carácter Dios podría construir en mí a partir de eso, si no hubiera visto que nuestro matrimonio se suponía que era una representación de cómo Cristo amaba a la iglesia, es un panorama más amplio de esto. Si no hubiera visto que esto era más grande que Aarón y yo, esto es lo que Dios quería hacer de nuestras vidas. Si no hubiera dado un paso atrás y visto el panorama más amplio, habría estado luchando en carne y hueso y Dios me llamó a vivir por encima de eso. Y no pasaría ese momento detrás del escenario, porque no habría un matrimonio, porque nos habríamos golpeado el uno al otro. O con nuestras palabras, las acciones o comportamiento, nos habríamos derribado el uno al otro. Pero nos tomó un paso atrás para ver que hay un panorama más amplio. Hay un panorama más amplio de lo que ves frente a ti. Así que a finales del año pasado el pastor Mike nos estaba diciendo, vengan con una palabra para el año. Y sentí como si escuchara a Dios decirme esta palabra realmente no me gustó. De hecho, escribí algunas otras opciones durante el tiempo de ofrenda, pero desde entonces me he establecido en esta palabra, ¿de acuerdo? Mi palabra para el 2019 es separar. Y le pregunté a Dios por qué quería que esa fuera mi palabra. Y fue porque mis manos estaban demasiado llenas. Hay ciertas cosas a las que Dios quería que me aferrara y que están conectadas con mi propósito y mi llamado. Pero mis manos estaban tan llenas de estrés, ansiedad y comparación y tratando de ser lo que otras personas querían que fuera, que no podía aferrarme a lo que Dios quería. Así que Dios me pidió, y puede que te pida hoy a ti, que separes. Porque creo que hay dos cosas que necesitamos hacer para ver un panorama más amplio en nuestras vidas. Lo primero es separar. Tienes que hacer que las cosas pequeñas sean pequeñas. Las cosas que realmente no importan, que no hacen la diferencia al final de tu vida, esas son las pequeñas. Pero después de separar hay algo más que tienes que hacer. Y eso es unir. Eso es hacer que las cosas grandes sean las cosas grandes. Así que hoy creo que Dios nos está preguntando, ¿qué cosas en tu vida las has hecho como las grandes, pero realmente son las pequeñas? Como tus me gusta en Instagram. O comprar ese auto nuevo. O cuando hay otras cosas en tu vida que son grandes y las hiciste pequeñas como tu matrimonio. O la comprensión espiritual de tus hijos. Sí, ya sé, todos sus hijos practican deportes, todo el fin de semana están en el campo de fútbol y cualquier otra cosa. No sé nada de deportes para decir otros ejemplos. Pero ¿cuánto tiempo estás orando con tus hijos y enseñándoles a orar? ¿Cómo vas a hacer que las cosas pequeñas sean pequeñas y las cosas grandes sean grandes en tu vida?
Creo que hay 4 cosas que Dios me pide y las voy a compartir con ustedes para separar y unir, para separarte de y unirte a. Lo primero es separarse de la ocupación y unirse para convertirse en alguien. Creo que en nuestra sociedad, estar ocupado es una insignia de honor. Como a la gente le encanta decir, quiero decir, como tratar de actuar como si se quejaran de estar ocupados. Pero en realidad a la gente le encanta estar ocupada porque te hace sentir importante. Cuando tienes un montón de cosas, tus horarios están llenos o tienes una lista completa de cosas por hacer cada día, te hace sentir importante que estás ocupado. Pero en todo ese ajetreo, ¿en quién te conviertes? Y todo eso de estar aquí y correr allá y ser rápido aquí y apurarme aquí, ¿en quién te conviertes? Porque esa es la parte importante. Existe una historia en la Biblia, María y Marta, y es una gran historia porque cada vez que lo leo me doy cuenta de que soy Marta y eso apesta. Pero María y Marta están en casa con Jesús. Marta, la responsable, está en la cocina cocinando el pollo o cualquier cosa que estuviera haciendo. Y ella está allí siendo la responsable de preparar la comida para todos, pero María, aparentemente perezosa, bien, está sentada a los pies de Jesús. Y Marta sale y dice, Jesús, estoy aquí trabajando como una esclava en esta cocina y María está aquí relajándose. ¿Qué está pasando? Y Jesús le dice a Marta, 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 estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Mientras Marta estaba ocupada, María estaba convirtiéndose en alguien. Mientras Marta estaba en la cocina, haciendo todo lo que pensaba que era necesario hacer, el carácter de María estaba cambiando. María se estaba volviendo más y más como Jesús porque estaba sentada a los pies de Jesús. Ahora, ¿cuántas veces en nuestras vidas nos quedamos quietos lo suficiente para detener nuestra apretada agenda, sentarnos y preguntarnos en quién me estoy convirtiendo? No en qué voy a hacer, no en qué objetivos estoy logrando, en quién me estoy convirtiendo de adentro hacia afuera. ¿En quién me estoy convirtiendo? Pero miren, eso nos hace tener que detenernos. El ajetreo, el correr, la prisa, el afán, la carrera. Tienes que parar todo eso para hacerte realmente esa pregunta. María podría haber estado en la cocina ayudando a Marta, pero conocía el panorama amplio. El panorama amplio era en qué clase de persona se iba a convertir. Hay una escritura en la 2 de Corintios 3:18 y dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Para convertirnos, requiere que nos apoyemos en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice, el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahora bien, si soy una de las gloriosas imágenes de Dios, en una palabra, esa palabra sería amor. El amor no es un rasgo característico de Dios, es Dios. Dios es amor, no puede actuar fuera del amor, porque eso no es parte de su personalidad, es cada parte de su ser. Él es amor, así que si nos estamos volviendo más y más como Dios, significa que nos estamos volviendo más y más como el amor. Así que aquí está la cosa. Una señal de un creyente maduro no es cuántas profecías tienes, no es cuánta palabra sabes, cuántas conexiones de iglesias tienes, ni siquiera es cuántos años has estado involucrado en el ministerio. No es eso en absoluto. La señal de un creyente maduro es que también tú amas. No me importa cuántas palabras tengas. Cada persona que pasó delante de ti, tú tienes una profecía para ellos. Conoces las escrituras de atrás hacia adelante. Tienes 5 traducciones diferentes en tu corazón. Genial.
Has estado en la iglesia desde que esta iglesia nació, muy bien. Pero si no estás convirtiéndote en amor, no estás madurando. Una señal de madurez es cuán bien nos amamos a nosotros mismos, así como amamos a los que nos rodean. Y esa es la gloriosa imagen de Dios en la que deberíamos convertirnos. Así que la pregunta que nos hacemos no es solo en quién nos convertimos, sino ¿me convierto en amor? En todo mi ajetreo, ¿me está haciendo más amorosa? ¿Me está haciendo más frustrado y estresado? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. Número 2, de lo que tenemos que separarnos es de intentar. Y tenemos que unirnos a confiar. Hay una escritura de Hebreos 11:6 y dice, sin fe, es correcto, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Creo que a veces nos confundimos con esta escritura, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que muchas veces como creyentes pasamos más tiempo tratando de agradar a Dios que confiar en Él. Y la Biblia nos dice que para agradarle, tienes que confiar en Él. No hay manera de agradar a Dios sin confiar en Dios. Así que todos los años y el tiempo que pasas intentando de agradar a Dios, Él dice, ¿pero confías en mí? Sé que lo intentas, ¿pero confías en mí? Esta es la cuestión. Piensa en esto. Piensa en 2 relaciones diferentes en tu vida. Piensa en la relación en la que sientes que siempre lo intentas versus una relación en la que sientes que confías. Son 2 tipos de relaciones muy diferentes. En una sientes que nunca vas a alcanzar, que nunca vas a ser realmente digno, que nunca vas a hacer lo suficiente. En la otra sientes que puedes ser tú mismo, con errores y todo, con defectos y todo, y aún así serás amado. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros. Pero si ponemos a Dios en la caja de tratar de complacerlo versus tratar de confiar en Él, ahora hemos menospreciado nuestra relación con Él a algo que depende de nuestras obras, en lugar de Él y su gracia. Creo que Dios nos está pidiendo un gran ejemplo de esto es tratar de permanecer sexualmente puros. Bien, ahora, la forma en que crecí, esta fue la instrucción para permanecer sexualmente puro. No tengas sexo antes del matrimonio. ¿Bien? Esa era básicamente toda la estructura que teníamos y nos tocaba a nosotros averiguar cómo lo haríamos, ¿bien? Bueno, muchos fallaron porque no se dio suficiente instrucción. Pero lo que pasa es que se convierte en nuestras obras, en lugar de la gracia de Dios que vive en nuestro interior. Se convierte en, bueno, solo tengo que hacer esto y hacer lo otro, tengo que establecer límites y asegurarme de no contestar el teléfono después de este tiempo y salir con esta gente, pero no con aquella. Y no digo que nada de eso sea malo. Pero si eso no está conectado a, ¿sabes qué? Dios creó este cuerpo. Confío en que si Él lo creó, puede controlarme. Confío en que si Él sabe cómo funciona este cuerpo y lo que éste desea, Él podrá ayudarme a frenar esos apetitos con algo que sea saludable para mí. Él sabe cómo funciona este cuerpo, voy a devolvérselo y decirle, ¿sabes qué? Dios, voy a hacer todo lo que pueda en lo natural, pero lo que sé es que para lograrlo se necesita lo sobrenatural, así que tengo que confiar en ti. En Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No tienes que intentar agradar a Dios. Todo lo que tienes que hacer es confiar en que Él te dará el deseo y te capacitará para que hagas lo que a Él le agrada. Gastamos tanta energía tratando de agradar a Dios con nosotros. Y Él dijo, confía en mí. Solo confía en que si te digo que esto es lo que quiero que hagas, yo voy a empoderarte para que lo hagas. Eso es a lo que me refiero cuando te digo que tenemos que asegurarnos de que no estamos viviendo una vida no espiritual. Porque todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es una habilidad que Él ha puesto en nosotros. Ya nos ha dado el poder para hacer lo que nos ha pedido que hagamos, pero requiere que confiemos en Él
para realmente apoyarnos en eso. Dios lo sabe. Te pidió que perdonaras a los que te lastimaron. No te está pidiendo hacerlo por tu cuenta. Él dice, yo soy el perdonador y vivo dentro de ti. Necesito que confíes en el perdón dentro de ti. Él te ayudará a perdonar a aquellos que te lastimaron. Él dijo, sí te pedí que ames a aquellos que te han usado y te han hecho mal. ¿No crees que te daré el poder para hacerlo? Me recuerda a un momento cuando estoy tratando de colgar una foto en casa y no puedo encontrar el martillo. Me pongo impaciente. Encuentro zapatos, ladrillos, tacones, cualquier cosa que pueda encontrar para colgar la foto. Hasta que finalmente mi marido encuentra el martillo, viene a mí, me lo da y me dice, suelta esa basura. No es la herramienta para meter ese clavo en la pared. Tus obras, tus esfuerzos, tu energía que estás gastando ahora mismo tratando de agradar a Dios, no es la herramienta que Él te ha dado para complacerlo. Él te ha dado el Espíritu Santo y así es como lo agradas, al confiar en el Espíritu que vive dentro de ti. Por eso no podemos no ser espirituales. Es por eso que tenemos que ver el panorama amplio, porque a menudo tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta y Dios dice, te di las herramientas, suelta el tacón, suelta el ladrillo, aquí está el martillo. Apóyate y confía en mí. Y luego no se siente como si estuvieras en una rueda de hámster, intentando romper ciclos durante años por tu cuenta, tratando de romper maldiciones generacionales por tu cuenta. Te he dado el poder para eso, pero requiere que confíes en mí. Tercera cosa, de la que creo que tenemos que soltar y unirnos. Tenemos que soltar el orgullo y unirnos al propósito. Ahora, cada uno de nosotros cuando nacemos en este mundo se nos da un paquete inicial de pecado. ¿De acuerdo? Vienes y con lo que vienes a este mundo es un paquete de pecado, ¿bien? En ese primer paquete de pecado se nos describe en Primera de Juan que hay 3 cosas. La forma en que el enemigo siempre te tentará. Ahora, si creciste leyendo la versión de la Reina Valera como yo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la nueva traducción viviente, la cual creo es genial, es un intenso deseo por el placer físico. Así es como el enemigo te tienta. Probablemente puedas vincular cada uno de los errores que has cometido con una de estas cosas. Un deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Así que, por más santo que seas, más que probable, vas a lidiar con una, si no todas, de estas 3 tentaciones. El orgullo es algo con lo que todos y cada uno de nosotros lidiamos. Y sé que tan pronto como piensas que has eliminado el orgullo en tu vida, es cuando te das cuenta que no lo has hecho. De acuerdo, cuando piensas que eres humilde no lo eres, ¿bien? Así que esta es la cosa. El orgullo nos separa de nuestro propósito en Dios. Ahora podemos verlo de muchas maneras. Lo vemos en Eva, ¿bien? Eva en Génesis, que la serpiente la tentó de 3 maneras diferentes para que fuera atraída a la tentación. Vio que la fruta era deliciosa, el placer físico. Ella vio que el árbol era muy hermoso, un deseo por todo lo que ve. Y quería la sabiduría que le iba a dar, un orgullo en sus logros y posesiones. El enemigo lo sabe. Tiene 3 trampas diferentes. Ahora lo usaré de muchas maneras y serán diferentes escenarios en tu vida, pero al menos 3 formas diferentes de atraerte. Y después de esas 3 cosas, Eva se comió la fruta. Y la ha separado de su propósito. La ha separado de la presencia de Dios. Vimos lo mismo en Lucifer. Él era un ángel sobre la adoración. Tan pronto como comenzó a tomar la adoración para sí mismo, la separación. Inmediatamente. Porque Dios no comparte su trono con nosotros. Ese es su trono. Y tan pronto como obtenemos una visión inflada de nosotros mismos, que es orgullo, una visión inflada de nosotros mismos nos separa del propósito.
Ahora, este punto es muy especial para mí porque es algo de lo que Dios me ha estado hablando en mi vida personal. Y es por esto. Adelante, pon ese gráfico ahí arriba para mí. Muy bien. Muy rápido. Este es el organigrama de nuestra iglesia. Todas estas cajitas de abajo son para los nombres, pero no pusimos los nombres de nadie hoy. Como pueden ver, comienza con el pastor Mike en la parte superior y después estoy yo y todo el personal después de eso. Está bien, puedes retirarlo. Ahora, este punto es importante para mí porque sé lo que ves cuando me ves aquí arriba. Ves a una niña muy confiada, un poco divertida, linda de 32 años, tan atrevida como para cortarse todo el cabello y teñirlo de rubio. Sé lo que ves. Pero no sabes lo que veo. Veo a una chica en segundo grado cuya madre le rizó el cabello, unos pequeños rizos lindos, para el día de la foto. Y ella fue, pero no se dio cuenta de que el clima iba a incluir lluvia. Fue al recreo y regresó con un peinado totalmente diferente. Después de que llegué del recreo cuando estaba en segundo grado, tuve que pasar por delante de todos los chicos del cuarto grado. Y no se detuvieron a decir lo que pensaron. Fue la primera vez en mi vida que fui acosada. Fue la primera experiencia en mi vida en la que sentí sentimientos de indignidad. Y esa cosa se quedó conmigo. Tanto así que a pesar de que hay una mujer de 32 años en ese organigrama, de vez en cuando aparece esa estudiante de segundo grado. Ese estudiante de segundo grado que necesita algo de aprobación, que necesita algo de atención, que necesita sentirse importante. Ese estudiante de segundo grado que no se da cuenta que es amada, que no se da cuenta que es digna, que no se da cuenta de que es suficiente. De vez en cuando ese estudiante aparece, y sé que para ti podría ser un niño de 6 años. Podría ser el de cuarto grado, podría ser el de 15 años que a veces aparece en tu vida. Y lo que hace es que me lleva directo al orgullo. Porque toda mi inmadurez llega a la cima. Y todas mis inseguridades llegan a la cima. Y cuando llego a la cima, tengo que demostrar mi valor. Y ahí es donde empieza el orgullo. Cuando sientas que tienes que demostrar tu valor a los que te rodean. Así que ahora Dios me ha bendecido con este puesto como jefa del personal de esta iglesia, un puesto que normalmente una mujer no tiene. Y muy a menudo estoy cara a cara con, ¿vas a apoyarte en el orgullo o vas a apoyarte en el propósito? Porque la razón por la que Dios me dio ese papel no es para ser servido. No es para ser admirado o respetado. Es para servir a todas las personas en ese organigrama. Pero permanecer en un lugar de propósito significa 2 cosas. Tienes que permanecer en un lugar de servicio porque el propósito siempre está directamente relacionado con las personas. Y tienes que quedarte en un lugar de humildad porque el propósito es siempre, y quiero decir siempre, más grande que tú. Así que depende de mí tomar esa decisión día a día. ¿Hago lo que hago para que la gente me admire, me respeten, me amen o me digan que soy digno? ¿O hago esto porque Dios me ha llamado para servir a la gente? Que Él me ha llamado a liderar de tal manera que ayude a encontrar lo que Dios ha llamado a otras personas y los empuje hacia el propósito. No se trata de lo que la gente siente por mí, se trata de cómo hago sentir a los demás. El orgullo te separa del propósito. ¿Qué pasa si Dios viene a mí un día y me dice, Bri, tienen que haber más jefes de personal en esa iglesia? No. Ahí es donde viene mi significado. Ahí es donde obtengo mi dignidad. Y si Dios viene a mí un día y me dice, Bri, necesito que hagas otra cosa. No. Porque esto es lo que me hace saber que soy genial. Tenemos que darnos cuenta de que para establecer un propósito, a fin de avanzar hacia un propósito en nuestra vida, se requiere humildad y no es algo que tenemos que hacer por nuestra cuenta. En Gálatas 5 nos dice los frutos del Espíritu, el Espíritu que vive dentro de nosotros, produce un fruto en nosotros. Y una traducción dice que en lugar de gentileza es humildad, porque son sinónimos en el griego.
La gentileza es humildad. Así que mientras estamos tratando de ser y tratar de demostrar nuestro valor a los demás, Dios está diciendo, apóyate en el Espíritu que vive dentro de ti, porque va a producir algo en ti que no puedes producir en ti mismo, y eso es humildad. Está bien que estemos jugando al fondo para que alguien más pueda jugar al frente. Y ahí es donde nuestro propósito está directamente relacionado, porque no se trata de nosotros. Hay un panorama más amplio. ¿En qué gastas tu tiempo y energía? ¿Y por qué? ¿Es porque te hace sentir significativo y digno? ¿O es porque está directamente relacionado con el propósito al que Dios te ha llamado? Así que tenemos que desprendernos del orgullo y apegarnos al propósito. Esta es la última cosa. Lo último. Tenemos que separarnos de lo vacío y unirnos a lo eterno. Permítame leer la escritura de Mateo 16. Mateo 16, 21 al 23. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fueran a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, porque estaba loco. Y comenzó a reprender a Jesús por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y lo abofeteó. Lo siento, eso es lo que yo habría hecho. Lo siento, mi error, lo siento, pido perdón. Perdóname, Padre. Bien. Lo siento, bien. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Ahora quiero que te imagines esto. Estamos diciendo sepárate de lo vacío y únete a lo eterno. ¿Y si Jesús no estuviera apegado a lo eterno? ¿Qué pasaría si Jesús no estuviera apegado al plan eterno que Dios tenía para la humanidad? Y que en cambio estuviera más apegado a sus ideas y opiniones y a las cosas que quería hacer. Jesús nos mostró en el huerto de Getsemaní que Él no quería ir a la cruz, pero estaba tan apegado al propósito eterno que Dios tenía para ti y para mí, que Él todavía fue a la cruz, permitiéndoles hacer todas las cosas que hicieron cuando Él pudo haberse quitado de la cruz, pero murió y resucitó 3 días después para que podamos experimentar la vida en Él. Jesús estaba apegado a las cosas eternas. ¿Cuánta energía? ¿Cuánto estrés? ¿Cuánta ansiedad estás gastando apegado a esas cosas vacías de la vida? Apegado a las cosas que cuando dejes esta tierra no importarán. Unido a tu dinero, a tus autos, a tu casa, atado a la fama y a la fortuna, atado a las mentiras y tendencias de las redes sociales. Dios dijo, la vida es más grande que eso. Hay un panorama más amplio. Pero tienes que darte cuenta, ¿cuáles son las cosas a las que estoy apegado que tienen un valor eterno? Versus las cosas que cuando deje esta tierra, a nadie le va a importar. Hay una cosa que tengo que hacer aquí, trabajando en la iglesia. Ya saben que es un poco difícil, y es ir a muchos funerales. Tenemos el privilegio de servir a muchas familias que están pasando por un proceso de duelo porque han perdido a alguien en su vida. Y una cosa que tenemos que hacer es armar un servicio que bellamente represente a la persona que falleció. Y me ha hecho pensar en muchas ocasiones, ¿qué va a decir la gente de mí cuando deje esta tierra? ¿Cuál es el impacto que voy a dejar aquí? ¿Va a ser vacío o va a ser eterno? ¿Cambiarán las vidas de las personas porque entran en contacto con el Dios que vive dentro de mí? ¿O estaré tan ocupada que ya no me estoy convirtiendo en amor? ¿Voy a pasar mis días tratando de agradar a Dios? ¿O voy a confiar en Él? ¿Voy a apoyarme en mi orgullo de esa segunda niña, esa niña de segundo grado?
¿O voy a enfocarme realmente en el propósito al que Dios me ha llamado? Tienes una razón eterna para estar en esta tierra, pero tienes que ver que hay un panorama más amplio. En Salmos hay una escritura que dice: enséñanos a contar nuestros días. Cada día que tenemos en esta tierra es un regalo. ¿Vas a gastarlo en cosas vacías o en cosas eternas? Creo que eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Mira tu tiempo, mira tu horario. Mira las cosas que te estresan. Mira las cosas que te traen alegría. ¿Son vacías o son eternas? Oremos hoy. Señor, te agradezco mucho por tu presencia y por tu poder. Gracias, Dios, que vives dentro de nosotros y estás vivo en nosotros. Dios, muchas gracias por haber hablado hoy tan claramente a nuestros corazones. Y que Dios, tú quieres que nos apoyemos en ti. Que no quieres que no seamos espirituales, pero tampoco quieres que espiritualicemos en exceso. Dios, tú quieres que seamos aquellos que confían en el Espíritu Santo dentro de nosotros. Gracias por enseñarnos a hacer eso. Gracias porque no tenemos que hacerlo solos. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.